Mis amadas amigas, ¿cómo estamos la tarde de hoy? Gracias por ser tan puntuales en conectarse y acompañarnos a un jueves más de transformación. Aquí estoy yo sentada en el escritorio de mi marido hace algún ratito, tratando de cuadrar que esto no me dé tanto brillo, tanta luz. Entonces, escojo creer que es la nube Shekinah, le digo yo a Claudita, la gloria de Dios la que nos acompaña esta tarde. Mientras nos sentamos a la mesa a comer de lo que papá tiene esta tarde para mí, saben que no sé si fue el hecho de estar, de que Dios le puso en el corazón, voy a hacer un pequeño preámbulo, el rescatar grabaciones de los años 90, de los años 2000, del tiempo que vivimos en Colombia y grabamos tantos temas con Enrique y empezarlos otra vez a darles vida, a darles frescor. Y no se imaginan la cantidad de personas que han escrito, lo bendecidas que están siendo en este tiempo 25 años después o hasta 30 años después, porque hay muchas grabaciones de los años 90. Y esta tarde me vine a sentar aquí con el Señor y le dije, bueno, Señor, eh, yo he sentido cosas. Es más, quiero que tú me confirmes porque la semana pasada cuando hablamos de lo que es nuestro ADN, lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Dios, por lo que Él dispuso, por el solo placer de habernos creado mujeres y por el encargo que nos dio de dar vida, eh, en un momento yo les compartí a ustedes que Él nos entregaba, porque no nos manda desprotegidas a cumplir, a hacer y a llevar a cabo todo esto que estamos dando. Entonces lo que van a escuchar esta tarde son de mis primeros caminos, de mis primeros andares, de mis primeros pasos con Jesús. Espero que me acompañes en esta jornada, en este caminar, en esta remembranza de hace 40 años, tal vez, o 42 años. Gracias por acompañarme y juntas digámosle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, en el cielo, en la tierra y aquí, sobre todo en la tierra de cada corazón. Te damos gracias esta tarde porque tú llegas a la mesa, al escritorio, a la cama, al carro, al lugar donde cualquiera de tus pequeñas en este momento ya estamos convenidas, reunidas en tu espíritu para recibir guianza, ayuda, socorro, instrucción, inspiración, desafío o mandamiento para poderlo aplicar, para poderlo vivir y sobre todo descubrir, recibir y ser testigos presenciales de lo que tú puedes hacer con una mujer común y corriente, como nosotros somos hoy o creemos que somos hoy en día, pero determinada a vivir en asociación, en unión con tu precioso Espíritu Santo. Por eso, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por estar esta tarde con nosotros y partir tu pan y darnos a cada una la porción que cada una necesitas. Para mí es un refrescamiento. Para mí es un volver a saborear, Señor, la miel de haber descubierto el poder, la, la capacidad que yo tenía en ti de recibir milagros para mi vida, en mi caminar, en mi niñez, en mi preadolescencia, de mi caminar contigo. Amén. Eh, Quiero comenzar leyendo lo que la primera porción que Dios dio a mi vida, la tarde-noche del 6 de diciembre de 1982, que fue el día que Él me llamó. Yo acababa de entregar mi vida a Cristo por enésima vez, acababa de hacer mi oración de entrega que me habían invitado por, no sé, enésima vez también, pero en el camino de vuelta a casa brincó algo dentro de mí porque no había sido en una iglesia, no había sido en una reunión de mujeres con un nombre o pronombre de algún ministerio al que tantas veces yo había ido y me habían invitado a hacer esta oración y la había hecho.
pero nada había sucedido. Hoy yo sé que fue mi culpa, que desde el primer día me invitó a su banquete y fui yo la que rechacé porque me mantenía a dieta. Ese día tuve que haber llevado al fondo de mi vida, estar en el kilómetro cero, ser como esa viuda que iba caminando a la par del féretro con el ataúd de un matrimonio, de una vida y de todo un futuro muerto. A ese punto tuvo que Dios, no Dios, sí, tuvo Dios que permitir que yo llegara para que esa tarde, en espíritu y en verdad, yo estuviera determinada a un cambio, a atreverme a hacer lo que yo tuviera que hacer por un cambio. Sin embargo, miren cómo es el príncipe de los aires, que puso en mí la duda, la inquietud, y brincó dentro de mí. ¿Y si esto que yo hice no es de Dios? ¿Y si esta mujer que me habló y con la cual yo dejé que orara por mí, me pusiera las manos en el corazón y me diera palabra de parte de Dios, puede que sea una bruja? Uy, a mí eso sí me daba miedo. Y yo corrí cuando entré a mi casa a buscar una Biblia que tenía, que jamás había abierto, más que muy pocas veces cuando yo tenía pesadillas y la buscaba con un amuleto, en el Salmo 23 o en el Salmo 91 para ponérmela aquí sobre el pecho y poder dormir en paz. Y esa tarde yo me recordé, esa noche yo me recordé, cuando la amiga que la puso en mis manos me dijo, Azu, la Biblia está viva. Dios te habla a través de ahí, de ella. Cuando tú quieras algo de Dios, pregúntale y abre la Biblia y Él te va a contestar. Y yo le dije, Señor, si esto que yo acabo de hacer es tuyo y si vas en serio que tú puedes ayudar a cambiar mi vida, muéstramelo, háblamelo, dímelo. Porque fulana me dijo que tú hablas a través de esto. Y abrí amigas al azar. Y me salió la página que contenía la última parte del capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Rápidamente me recuerdo que era del lado izquierdo de esa Biblia, donde estaba esta porción. Y empecé a leer la última parte. ¿Por qué mis ojos se fijaron ahí? Porque el Espíritu Santo de Dios hacia ahí los guió. Y lo único que brincó a mí fueron 3 cortas frases, pero que contenían la contundente y poderosa respuesta que yo necesitaba ese día y que injertaron en mi corazón la primera porción del Espíritu Santo de Dios dándome esperanza. Yo no lo supe, pero ese día entró en mí la esperanza. ¿Saben? El versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y eso fue la primera frase que yo leí. No me acuerdo haber leído lo demás, pero la siguiente frase que brincó a mis ojos y a mi corazón para quedar escrita aquí hasta el día de hoy, en el año 2026, después de que fue en el año 82, fue todo lo que Dios hace será perpetuo. ¡Wow! ¡Wow! Mi matrimonio no se va a acabar. No se va a acabar. Si Él dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo, va a volver a ser hermoso, como cuando me enamoró, como cuando nos dijimos el sí, como cuando nos ilusionamos y nos casamos. Todo, voy a volver a ser feliz. Miren qué barata era mi felicidad en ese entonces, con que yo me conformaba. No sabía lo que Dios tenía para mí, pero Él sí lo sabía. Entonces, qué rico que aún en lo simples que seamos, Él sabe para dónde nos lleva y no nos suelta hasta entregarnos aquello que Él tiene para nosotros. Y la tercera frase fue, Dios restaura lo que pasó. Díganme si eso no era la síntesis y puede ser la síntesis que tú necesitas hoy recibir para aquello que tú estés enfrentando, que tú estés pasando, que tú estés atravesando y que nadie, ni tú misma, crees que pueda ser capaz, Dios, o algo pueda suceder para cambiar esa circunstancia. Esa era mi vida, esa era
mi relación con mi esposo, esa era mi relación con mi madre, con mi familia, con mis hermanos, esa era mi relación con mis hijos. No había futuro ni destino. Íbamos al infierno eterno. Pero yo no sabía que esa tarde, a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, cuando yo me había puesto de pie, después de 5 segundos de decidir lo hago, no lo hago, eso había cambiado. Mi generación había cambiado de destino y el veredicto de muerte y destrucción eterna había cambiado al de vida y vida en abundancia. Ese día, sin yo saberlo, empezó a actuar el Espíritu Santo de Dios para que el reino de los cielos que Jesús había venido a acercar a cada hijo empezara a descender lentamente, 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 hacia lo que hasta ese día, a esa hora, era un infierno. Era la antesala del infierno, en lo que vivíamos y cómo vivíamos. Yo no supe eso, pero aquí algo cambió. Todas saben el final de la historia. Por 9 meses nada cambió, pero aquí algo había cambiado. En mi ignorancia quise correr muchas veces y Dios no me dejó, Dios no me soltó. Pero bendigo a Dios por la mujer que me compartió de Cristo, porque esa tarde ella me había dado su teléfono. Y cuando yo la llamo y le digo, mira, 8 días, 15 días después, un mes después, no sé cuánto, me había cansado de tratar de hablar con mi marido, de tratar de hacerlo entender, de tratar que me dejara ir a escuchar de Dios, porque me cerró, me quitó llaves de carro, me persiguió, empezó a hacer muchas cosas que él nunca había hecho conmigo. Hoy entiendo, porque esta mujer me lo explicó. Y cuando ella me dice, mi amor, pero ¿quién te dijo a ti que le hables a tu esposo de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú pasaste y tú atravesaste? Él no te va a entender, mi amor, no te puede entender. Porque él sigue viviendo en el cuarto oscuro, en el reino de tinieblas. Y tú ya estás en el cuarto de luz, en el reino de luz, del lado de Jesús. Luz y tinieblas no se llevan, noche y día son opuestos. Agua y aceite no se mezclan. Ah, pero sí puedes hacer algo. Ora, ora. Y yo le dije, yo rezo todas las noches y rezo mucho. Y ella muy linda me dice, cuando termines de rezar, habla con Jesús, habla con el Padre, habla con el Espíritu Santo como me estás hablando ahorita por el teléfono a mí. Y ellos te van a escuchar, ellos te van a prestar atención y te van a ayudar. No necesitas hablar con tu esposo, no lo hagas más. Y también me dice, empieza a leer los evangelios, busca la palabra y cada vez que algo brinque a ti, que te sientas aquí en el corazón, que algo palpita, que algo te mueve de lo que estás leyendo, pregúntale al Señor, ora, habla con Él y vas a ver lo que Él te va a explicar de cada parte que tú vayas leyendo. Pasaron muchos días, pasaron muchos meses, vino la transformación de mi marido y en ese caminar yo seguía hablando con Dios, seguía hablando con Jesús. Y alguna vez encontré un salmo hermoso y yo que me la llevaba de buena, de víctima, de sufrida, de perfecta en todo lo que yo había hecho hasta ese día, en mí no había falla, en mí no había maldad, en mí no había nada. Yo había sido la víctima desde el momento que yo nací hasta ese día. Y ya les conté también que yo le dije al Señor, escudriña mi corazón. Y oré, leí el Salmo, se lo dediqué, con jactancia tal vez, o con ignorancia. Y lo que él me contestó muy amorosamente me cambió la vida, porque me dijo, hija, tú eres una Jezabel. Volví a llamar a la amiga que me había presentado a Jesús, volví a llamar a mi confidente
Y ella muy amorosamente me invitó a su casa y esa tarde, como Jezabel, yo fui libre de no sé cuántos demonios que yo nunca supe que en mí estaban, pero que habían tal vez nacido conmigo y me habían traído hasta ese día a ser como yo era y como yo pensaba por dentro, porque yo no mostraba nada por fuera. Y en ese caminar vino alguien más. Bueno, ya habíamos empezado a ir con Enrique a una iglesia, ya empezábamos a ir los martes, los miércoles, los domingos a recibir, a recibir, a recibir, pero mi vida nada cambiaba. Y en ese caminar con Dios, me recuerdo que una mujer de la iglesia me dijo un día, en una fecha de cumpleaños, me dijo, Azu, te quiero regalar un versículo que Dios me dio esta madrugada para ti. Y me lo dio. Y hasta el día de hoy ese versículo se sigue cumpliendo en mi casa, porque nunca se me olvidó. Nunca. Lo creí, lo aplico, lo creo y lo vemos todos los días funcionar a favor nuestro. Imagínese el poder que tiene un mendrugo de pan que sale de la boca de Dios para el corazón, cuando tú lo crees y lo recibes. Ella me dijo, cada vez que tú tengas un día especial, un cumpleaños, un día de la madre, un día del cariño, un día de la mujer, un día de la secretaria, un día de la maestra, un día de lo que tú quieras, o estés triste o necesitada, o porque sí, al abrir la palabra, dile al Padre que te regale un versículo, uno, para tú caminar en él, que te lo dé de regalo. Ah, yo esperé bendiciones, solo bendiciones. Y lo primero que Dios me trajo al espíritu y al corazón, creo que fue ese día o al día siguiente. No sé si lo había aplicado o dicho o no, pero no había recibido en respuesta de Dios. Y esa noche yo recibí un insulto de alguien superior a mí, que yo amaba, que yo respetaba y que yo admiraba. Y lo más triste es que era un reclamo, un regaño, un insulto sin razón. Yo no tuve la culpa, pero tampoco me defendí. No me dio oportunidad porque fue delante de 50 personas en un restaurante y delante de mis hijos. Y ustedes no se imaginan lo que eso fue para mí. Y yo como pude, me paré, en cuanto pude, no dije nada. La persona que tenía la culpa, que iba conmigo, nunca abrió su boca para decir, fue mi culpa lo que sucedió. Ella dejó que todo recayera en mí, no pasa nada, yo me voy al baño. Como pude a secarme las lágrimas porque no quería llorar por mis hijos. No podía llorar porque ahí estaban mis hijos. Y mis hijos iban a odiar la iglesia, iban a odiar el grupo, iban a odiar a la líder que me había ofendido. Y yo la amaba. Y cuando voy a salir del baño me encuentro a un misionero que yo amaba y respetaba como un padre, como un abuelo espiritual. Él ya partió con Dios. Y el sobrenombre de él era por happy, por feliz, porque era el hombre más feliz que la gente había conocido alrededor de él. Nunca había conocido a alguien más feliz que él. Y esa noche que yo salgo del baño, lo único que ese hombre hace de 2 metros, grande y gordo, robusto, es que me atrae hacia él y me recuesta en el pecho, del lado del corazón. Y yo no quería llorar, pero me empecé a llorar y solo me dice, Dios tiene una palabra para ti hoy. Y de eso depende tu vida y lo que Él quiere hacer con tu vida. Este mismo momento y esta misma noche y mañana temprano y el resto de cada día de tu vida, tienes que escoger ser feliz ese día y pedirle al Espíritu Santo de Dios que te ayude a ser feliz. Porque si no, no lo vas a lograr. Esto que viste hoy fue el inicio
de lo que puede ser tu vida como hija de Dios, como sierva de Dios, como llamada y escogida para grandes cosas. Siempre te van a ofender, siempre te van a lastimar, pero tú tienes que saber que no son ellos los culpables. El títere que en ese momento está sobre de ellos manejando los hilos de su vida es el que está haciendo que te hagan y que te digan y que obren para ti lo que ellos están obrando. Sobre todo los que tú sabes que te aman, que son tu familia, en Dios o en la carne. Y me dijo, oremos. Y me hizo repetir esa palabra. Regresé al salón más tranquila, más calmada, mis hijitos me miraban, yo ya estaba bien, después hablé con ellos, les expliqué y ellos se habían dado cuenta de todo. A la mañana siguiente, cuando yo me desperté, en mi momento de arrastrarme a la presencia del Señor, le dije, Señor, ayúdame, porque yo hoy me propongo y decido ser feliz, porque reconocí en ese momento que hasta el día de hoy, nunca, hasta ese día, yo nunca había tenido días felices a la manera de Dios. Había tenido días alegres, días con momentos de contentamiento, pero no plenamente felices como lo que yo hoy vivo, como lo que hoy experimento y de la felicidad que yo hoy te hablo. ¿Saben? Cuando Dios habló a mi vida que Él nos entregaba armas de poder para que nosotros depusiéramos esas armas de carne que hasta ese día yo había usado. Y ahí empezó mi jornada de aprender a recibir, a trabajar y a hacer mías esas armas de poder. Porque venía la palabra de Dios, me tocaba a mí recibirla, aceptarla, porque a diferencia de lo que yo había pensado el día que mi amiga querida en la iglesia me dijo que Dios me iba a regalar versículos de promesas para que yo las recibiera y viviera, como la promesa hermosa y preciosa que ella me regaló ese día. Pero para mí no hubo mucho de eso. La primera arma de poder fue la decisión que me cambió el resto de mis días hasta el día de hoy. Fue la decisión de ser feliz. Y de ahí se empezó a desgranar como esa mazorquita. Todas y cada una de esas promesas de vida, de esas lecciones de vida, de esas armas de poder que Dios tenía para que su hija Azucena empezara a caminar en ella y empezara a manifestarlas y empezara a trabajarlas y empezara a vivirlas, pero también poder inspirarlas y repartirlas. Bueno, quiero decirles algo. En la mañana de ese día siguiente yo decidí caminar siendo feliz ese día. La prueba vino. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. Cuando me recordaron que ese día había una reunión de la iglesia que yo había organizado, en la cual la persona que era mi superior iba a dar la palabra y que era la anfitriona. Y yo dije, no voy. Yo no voy, ella está enojada conmigo, ella me ofendió, ella me lastimó, yo no voy. Para que vuelva a hacer lo mismo ahora ante el grupo de mujeres, yo no quiero. Ay, me llamaron las amigas. Azu, ni se te ocurra ir. Qué barbaridad lo que me contaron que hicieron contigo anoche. No, amiguita, tú con lo buena que sos, lo bonita que sos, lo dulce que sos. Pero miren, el Espíritu Santo me dijo, ora, recuerda que tú decidiste ser feliz. Y si tú eres feliz, puedes hacer feliz a alguien más. Si tú vas hoy, si tú escoges ir hoy a esa reunión, vas a hacer feliz a la persona que ayer te ofendió, porque se va a dar cuenta que no tienes nada contra de ella. Me tomó mucho tiempo, toda la mañana y parte de la tarde, pero me decidí ir. Les quiero decir que no me vestí, no me maquillé, no me peiné como era la usanza mía. Me fui como estaba, pero yo dije, voy a ir a cumplir.
Y si eso se pone horrible y si el ambiente está feo, me regreso, pero doy la bienvenida, soy anfitriona y cuando ya sea la hora de la comida, yo me voy. Y mi primera sorpresa, yo tenía que caminar 35 kilómetros para llegar al hogar de niños donde iba a ser la reunión. Y cuando se abren las puertas de ese portón, la persona que está parada esperándome es mi líder. Y cuando ve que yo estaciono el carro, corre al carro, abre la puerta y se me tira en los brazos y se pone a llorar y me empieza a pedir perdón. Y me dice, no entiendo qué me pasó, no entiendo qué me pasó, cómo te pude haber ofendido, cómo te pude haber lastimado, Azu, con lo como tú eres, con esto. Mire, yo me quedé, ya no sé qué más me decía, pero lloraba. Les quiero decir algo. Ese día, además de ser mi mamá, empezó a ser mi amiga. Y yo empecé a ser su amiga. Se sentó una hora bajo un árbol a contarme lo que estaba viviendo, lo que le estaba pasando. Y ese día nació una amistad con un respeto, con algo tan sublime que hasta el día de hoy es el mayor tesoro que tengo en mi vida, mi relación con ella. Miren lo que el diablo quería robar y el arma de poder que Dios me dio con solo decidir ser feliz. Por eso es que me vuelvo a sentir esa pasión de la gratitud a Dios, de no haberme hecho sorda de aún en lo simple que yo era y necia y perezosa y todo lo que ustedes se puedan imaginar, o temerosa, porque me habían vendido la verdad de que a mí tanta pastilla para adelgazar me había quemado las neuronas del cerebro y que yo nunca iba a poder memorizar nada ni estudiar nada, porque me había quedado idiota, que mis neuronas se habían chamuscado de tanta pepa que yo tomé por creerme gorda. Esa es otra parte de mi testimonio. Empecé a caminar con Dios, preguntándole. Empecé a leer Mateo. Amo el libro de Mateo, Dios mío. Y empezó Dios a hablarme en en todos los versículos, a partir de Mateo 5. Empezó la Universidad de la Vida y la Reingeniería de Vida para esta amiga de ustedes. En cada versículo que Dios me revelaba, me ponía a trabajar. Pero de ese cúmulo de versículos que Dios eh, me entregó, me regaló, un día me mostró que eran las perlas que iban a adornar mi cuello el día que yo me presentara delante de Él. Cada versículo que yo permitiera que el Espíritu Santo trabajara en mí y me diera la victoria sobre Él. La segunda cosa que vino a mi vida después de la decisión de ser feliz fue cuando Él habla en Mateo que cuando traigamos una ofrenda al templo, cuando traigamos una ofrenda al Señor y nos recordamos que tenemos algo en contra de alguien o que alguien tiene algo en contra de nosotros, vayamos y arreglémonos con Él. Uy, Dios mío. Y Él ya me había dicho que quería que caminara la jornada del perdón. Una mañana me encerré en mi closet y dije, sí, listo. Agarré papel y lápiz, me encerré en el closet y empecé a hacer mi listado. ¿A quién tengo que perdonar? Pues se van a reír, pero el primero que tenía que pedirle perdón y perdonar era a Dios mismo. Porque desde que tengo conciencia, 2, 3 años, 4 años, cuando me castigaban sin razón, cuando me lastimaban, yo decía, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Papá Dios? ¿Dónde está? Que no me protege, que no me cuida, que no me lleva. ¿Dónde está mi Papá Dios que no me cuida? ¿Dónde está mi Papá Dios? Y llegué a creer desde los 3, 4, 5 años, no sé qué edad, se asentó algo en mí de que yo no era importante para Dios. Sin embargo, nunca dejé de quejarme de por qué no.
de por qué no. Nunca dejé de clamar a Él, pero tal vez ya con falta de fe, de saber que para mí no había. Y es que para mí nunca hubo. Esa es otra historia. Perdoné a mi padre por haber embarazado a mi madre irresponsablemente, haberla enamorado sin compromiso y haberla casi obligado a que me abortara. Y mi madre no quiso y por eso la dejó. Yo nunca conocí a mi padre, hasta muchos años después. Pero ese día yo lo perdoné y entendí algo. Porque Dios siempre, siempre, a través del Espíritu Santo, te va respondiendo, te va dando, te va entregando pequeñas porciones. ¿Y sabes qué me habló en ese momento que yo estaba llorando y dejando ir el recuerdo de ese padre ausente que nunca me hizo falta? Porque yo hasta el quinto primaria, creo yo, no, mentira, mentira. Segundo, tercero primaria me di cuenta que en las casas de mis amigas había un papá y una mamá. Yo siempre pensé que solo habían mamás en las casas. Hasta que empezaron los actos cívicos de la escuela y mi mamá me empezó a llevar. Y yo veía que iba un señor y una señora con la niña en medio. Le dije, mamá, ¿y el señor es el papá de la niña? ¿Y mi papá? Su papá es un irresponsable, es un malo. Su papá no. Usted no tiene papá, usted solo tiene mamá. Y habían varias como yo. Pero ahí fue cuando yo me di cuenta. Y ese día, ¿sabes qué me dijo papá Dios a mi corazón en la infantilidad mía? Hija, me fue necesario unir a Pedro con Ofelia y juntar sus cuerpos y juntar sus espermas, porque te necesitaba a ti como tú eres, con los dones y talentos que ellos dos aportaron para ti, con la manera de ser que tú tienes. ¡Wow! ¡Wow! O sea que Dios los juntó, los unió solo para eso. Eso me cambió, me empezó a sanar el corazón en cuanto a la falta de perdón con la cual yo había vivido por 30 y pico de años. ¿Mm? Eh, Después vino mi mamá por cada golpe, sin razón, por cada castigo sin razón, por no abrazarme, por no cargarme, por sobrealimentarme y encima no cargarme porque yo le destruía sus venas y le sacaba varices. Mi mami no me decía que era linda, que era bonita. Un par de veces me dijo que no me cargaba porque yo era un pichón de elefante, que pesaba mucho y que le iba a seguir sacando más varices y que ya no. Pero tampoco me abrazaba, porque creo que veía en mí y veía en mis hermanos los hombres que le habían fallado, los hombres que le habían prometido y no le habían cumplido. Mi mamita trabajaba mucho para sacarnos adelante y forjó hombres y mujeres de bien sin Dios, en base a palo, como a ella la habían criado. Ese día, cuando yo estuve dispuesta a perdonar a mi madre, ay, me vino la contraparte. Tienes que ir y pedirle perdón, porque hasta el día de hoy a tus dos primeros hijos tú no has permitido que se acerquen mucho a ella, que compartan mucho con ellas, no los llevas a visitarlos mucho. En mi, en mi celo para que no los lastimara a ellos como me había lastimado a mí. Yo la había hecho a un lado de mi vida y ese día yo me di cuenta de eso y lloré mucho. Y le pedí perdón a Dios por eso. Y me tocó ir a pedirle perdón a mi mamá por eso y a decirle también que la perdonaba. ¿Y saben qué pasó? No me entendió, me cambió la conversación, pero yo lo había hecho. Eso fue después. Me tocó perdonar a mi marido por cómo me había enamorado, por lo que me había prometido y no me había cumplido, por lo que me había hecho, por lo que me había dicho, con quien me la había jugado, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonar a mis hermanos que siempre se burlaron, que nunca me abrazaron, que me rechazaron. Perdonar, ay, a todo ese listado de personas que yo ya tenía en ese cuaderno. Las amigas que me fallaron,
las amigas que me engañaron. Nunca tuve muchas amigas porque yo nunca fui popular, era la feíta de la clase, la gordita de la clase y encima mi mamá me tenía tan así que para nada. Pero me tocó perdonar ese día a mucha gente y también decidir ah, ir y pedir perdón. Y esa misma noche, después de yo haberme llorado toda la mañana, ponerme pepino, bolsitas de té de manzanilla, hielo en los ojos, para que no se me notara cuando Enrique llegara de la oficina, todo lo que yo había vivido en esa jornada del perdón, pero ¿saben qué? ¿Cómo salí yo de ese closet? Más delgada, más liviana, como, como libre, como con mayor capacidad pulmonar para respirar. Era algo chistoso, nervioso. Yo me sentía diferente. Nada, no entendía nada de lo espiritual. Les estoy hablando puramente emocional y físico. Pero yo salí de ese closet habiendo soltado y roto ese papel con lo que a mí se me ocurrió que podía hacer. Rompí el papel en papelitos, los quemé, los dejé ir. Le dije, Señor, ayúdeme a ir con estas personas y pedirles perdón. Con las que quieran, con las que se dejen, perdón. Esa noche me dijo Dios, ahora quiero que vayas y le pidas perdón a Enrique. Yo dije, ¿qué? Y fue la primera vez que yo me le revelé a Dios. Y le dije, te reprendo, Satanás. Aquí no puede estar Dios metido. No, 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 no. Mi papá lo dejé ir. Dios es Dios. Mi mamá es mi madre. Y claro, le debo respeto, honra, padre y madre para que todo te vaya bien. Eso ya me lo habían dicho. Y lo quería. Claro que lo quería. Pero mi marido, el mentiroso, el engañador, el usurpador, me dijo que él solo a mí me tenía y no sé cuántas más tenía, que solo a mí me amaba de la manera que él había amado para casarse conmigo y resulta que no. Todo lo que él me había mentido, me había hecho, como me había engañado, las veces que me había dicho loca, anda con un psicólogo, estás viendo y oyendo visiones. ¿Cómo vas a creer que yo soy capaz de eso y más? Y todo eso yo había sido develada, había caído a los pies y se había mostrado. A ese hombre Dios quería que yo le fuera a pedir perdón. Me rebelé un día y Dios dijo, bueno, al día siguiente que voy a mi closet, él no llegó. Y yo, Señor, no llegó. O si estaba, estaba calladito. Pasé el día como en desasosiego, como, oh, no le voy a ir a pedir perdón. No le voy a pedir perdón. No se lo merece. Que venga él arrastrado, entonces yo le pido perdón. Haga algo, Dios, abra la puerta para que Él venga y reconozca, para que yo le pida perdón. Segundo día, tercer día, yo no sé cuántos días, creo que no más de 3, hasta que le dije, Señor, listo. Y fue la primera vez que me doy cuenta en forma física que la cerviz mía, esa cerviz que toda mujer tiene, que paramos el cuello como una serpiente, cuando nos ofendemos, que hasta terapia de cuello hacemos, ese día mi cerviz se quebró. Y le dije, está bien, Señor, está bien, voy a ir. No sé qué le voy a decir, ni si me lo va a recibir, pero yo voy. Y ese día experimenté en carne propia lo que es que Él llena tu boca, te respalda y te da la victoria. Si tan solo te propones en el corazón obedecer la instrucción, la palabra, el mandamiento, el consejo que Él te está mandando a hacer. Me gustó, no me gustó, me humilló, me requete humilló. Me estaba matando la carne. Llegué ante la presencia de mi faraón y le dije que me diera 5 minutos de su tiempo. Ese hombre me vio desde donde estaba sentado, se quitó los anteojos y me dijo, tan importante es porque estoy leyendo la Biblia. Y yo le dije, sí,
es muy importante. Solo 5 minutos necesito que me des de tiempo. Y me dijo, bueno, me dejó de pie, él se quedó sentado, habla, ¿qué tan importante puede ser? Y le dije, Enrique, quiero que me mires a los ojos. No sé de dónde pedí eso, porque no nos comunicábamos. Ya íbamos a la iglesia, ya alabábamos a Dios, ya nos habíamos perdonado, pero habían temas que no podíamos tocar. Todos los espirituales 100%, de orar juntos, amén, de clamar juntos también, de dar gracias también, pero pareja, esencia, corazón a corazón, hoy costaba demasiado. Y esa noche yo le dije, hoy te quiero pedir perdón. Y el hombre brincó. No, 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 Chinita, por favor. Le dije, Enrique, por favor, te pedí 5 minutos de tu tiempo y te vas a callar y me vas a escuchar. ¿De dónde me salió esa garra? Puro Espíritu Santo. Y él solo agachó la mirada y le dije, hoy yo te quiero pedir perdón, Enrique. Y miren lo que Dios me pone a decirle, porque hasta el día de hoy no he sido para ti la esposa que Dios diseñó que yo sea, la esposa que tú necesitas que yo sea. Y ese hombre me volteó a ver y estaba bañado en lágrimas y me decía, no, Tochina, por favor, no. Yo, Enrique, por favor, te pedí 5 minutos, te vas a callar. Y le dije, hasta el día de hoy, Enrique, estoy empezando a reconocer. Pero miren, en ese momento se me abrió el telón, se me abrió el entendimiento, se corrieron las cortinas de mi tienda y las estacas de mis habitaciones y vi la luz de la radiografía de mi matrimonio. Todavía no estaba en mí en carne, sangre y esencia todo el ser que negdo y quién soy yo. No, nada de eso sabía yo, nada. Estaba con los palitos del A, E, I, O, U. Pero miren la ayuda poderosísima de vida del Espíritu Santo por lo que Él quería que nosotros lleváramos a cabo. Era necesario que viniera sanidad, que viniera unidad, que viniera restauración y que viniera un avivamiento, aunque sea en forma empírica, para empezar a caminar juntos. Por causa de todas las parejas y familias alrededor nuestro que necesitaban oír de nosotros. No por buenos, no, por Él y para Él. Todo se trata de Él. Entonces, le digo yo, no he sabido ser la esposa que Dios diseñó que tú tengas, la que tú necesitas que yo sea. Y me quiebro y me hinqué, no delante de Enrique, delante de Dios. Y le dije, pero sabes una cosa, hoy reconozco que no sé cómo ser la esposa que tú necesitas que yo sea. No sé cómo ser la esposa que Dios sabe que tú necesitas. Enrique, yo no te conozco. No te conozco. Tenemos 12 años juntos, casi 13 años juntos. Hemos procreado 2 hijos y no te conozco. Sé que te gusta que esté en la casa cuando tú vienes. Sé que te gusta la comida típica y no te gusta nada internacional. Sé que te gusta tomar cerveza más que whisky y todos los tragos refinados. Pero no te conozco. Y en ese momento, en un arranque de locura, le dije, Enrique, yo te quiero conocer. Enrique, mírame a los ojos. Yo te quiero hacer feliz. Por eso necesito que me perdones, porque ahorita me doy cuenta y te pido perdón porque te he mentido. Te he mentido cuando he comprado ropa y te he dicho que me ha costado $10 cuando me ha costado 100 porque te tengo miedo. Te he mentido, sobre todo porque habíamos entrado en un proceso de quiebra. Antes de eso, teníamos todos los juguetes para gastar lo que yo quisiera. Te he mentido, Enrique, casi desde que me casé, porque el sexo
No me gusta, me da susto. Te he fingido, me he puesto cótex cuando no he tenido la menstruación, para que cuando tú metieras la mano encontraras el cótex. Te he mentido que tengo dolor de cabeza, dolor de espalda. Me he fingido dormida cuando tú has entrado y me has querido empezar a tocar. Hoy te pido perdón, Enrique, porque entiendo que yo agarré tu corazón y lo puse en una bandeja de plata y me fui con mi maestra de inglés, me fui con tu secretaria, me fui con mi mejor amiga, me fui con mi vecina, me fui con toda esa gente que teníamos alrededor y les dije, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Porque yo no quiero. Y muchas quisieron, Enrique. Si yo hubiera sido para ti, y en ese entonces Dios no me había revelado que Dios a la mujer la diseñó para hacer el gozo para el hombre. Y al hombre Dios lo diseñó para hacer la satisfacción en la mujer. Miren cómo si unimos eso, explotamos en una alabanza de adoración a Dios, aún en nuestra carne. Yo no sabía nada de eso esa noche. Lloramos hasta el cansancio, nos arrodillamos delante de Dios. ¿Y sabes qué? Nos dimos la mano. Nos dimos la mano esa noche. Y le dije, Enrique, yo te quiero conocer, presentémonos y empecémonos a conocer. Yo quiero saber tus temores, tus inseguridades, tus complejos, tus desesperanzas, lo que te fastidia, lo que te cansa, lo que te agobia, lo que te aburre. Me quiero interesar en lo que tú te interesas. Y hoy, este momento, hablándolo con ustedes, Dios mío, ya se me fue la hora y apenas llevo 2 o 3. Hago delante de Dios una promesa de interesarme en la nueva versión que mi esposo es a los 77 años que tiene hoy, porque me doy cuenta que lo he dejado de conocer en algunos aspectos. Y hoy me propongo seguírmelo ganando y seguirme untando de más amor y de más cariño y de más comprensión y de más todo para seguírmelo ganando a él para mi corazón. Esa noche hicimos primero pacto de amigos y después hicimos pacto de amantes. Pero primero empezamos siendo amigos porque no nos conocíamos. Esa fue la segunda arma de poder que Dios me dio, el poder del perdón. Y de ahí surgió un nuevo avivamiento entre los dos, una nueva unidad, un nuevo tiempo. El día que yo escuché Mujer, asóciate al Espíritu Santo y vuela, digo yo, wow, Señor, esa es la cosecha de lo que esa noche se gestó. Al yo atreverme por primera vez a obedecer en algo que dolía hasta el tuétano de lo que Dios me estaba pidiendo hacer. La tercera arma o tercer eh, mm, versículo que Dios me reveló es, bienaventurado quien no se ofende. Y yo dije, Señor, bienaventurado el que no se ofende. Sí, doblemente bendecida serás si no te enojas por todo, si no te ofendes con todo el mundo. Si no caminas por la vida porque no te vieron, no te dieron, no te compartieron, no te invitaron, no te escribieron, no te saludaron, Azucena, sé libre de la trampa de la ofensa porque es una trampa de Satanás. Es la trampa más eficaz que Satanás tiene. Hasta hay un libro que escribió, creo que John Bevere, La trampa de Satanás. La ofensa en el cuerpo de Cristo, entre los matrimonios, entre los hijos, entre los hermanos, entre la familia, entre padres e hijos. Es una trampa de Satanás porque divide, porque mata y gana, porque debilita. Y ese día yo hice delante de Dios una promesa y he tratado de cumplirla hasta el día de hoy. Y a veces a la gente le choca, a veces a la gente le molesta, a veces a la gente le ofende. Pero yo decidí ese día, en el año no sé qué, tal vez 84, no sé, 85, no sé cuándo yo empecé a trabajar ese versículo. Porque me llevó años, años el vencer cada uno de ellos. No fue tan rápido. Ay, sí, la Azucenita tan buena. No, mi querida. En un solo versículo me tardé un año y lo repetí. Imagínense, pero ese vendrá más adelante.
Ese día yo decidí, Señor, hoy decido, con la ayuda de tu Espíritu Santo, solo por hoy, no me voy a ofender con nadie. Me hagan lo que me hagan, me digan lo que me digan. Me dé cuenta de lo que me dé cuenta. No me voy a ofender y tampoco voy a ofender a nadie. Voy a tratar de no ofender a nadie. Y eso era algo que yo ya cuidaba desde antes, porque yo sé lo que es un corazón lastimado desde muy chiquita, un corazón despreciado desde muy chiquita. Y siempre traté de no lastimar a las personas. Ese día Dios me entregó también esa arma. Doblemente bendecida, triplemente bendecida es aquella mujer de Dios, aquel hombre de Dios, aquel joven de Dios, aquella anciana de Dios, aquel siervo de Dios que no se ofende, que no permite que la semilla de la ofensa se le pegue. No cae en la trampa de la ofensa, porque él sabe para quién trabaja y quién es el que está con él. Y con esto creo que vamos a terminar esta tarde. Dios mío, ¿cuántas les compartí? Tenía 9 para hablar y solo hablé de 3. Yo creo que la otra semana voy a compartir el resto, porque son armas de poder, amiga. Y algún día tú nos puedes contar qué armas de poder a ti Dios te ha dado, que te han dado victoria en diferentes áreas de tu vida, porque para eso estamos estos jueves, para retroalimentarnos y recibir de la mano de Dios. Hoy Él me puso a compartir estas armas de poder. ¿Y qué me tocó a mí entregar? El arma de la ofensa, la puse a los pies del Señor. El arma de la infelicidad que yo tenía, de andar con cara fruncida todo el tiempo y haciendo infelices a todos a mi alrededor, porque esa es otra bendición que viene. Cada decisión provida que tú tomas, los primeros beneficiados después de ti son los de tu casa, tu pequeña Jerusalén, y luego Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Amada amiga, amada mía, querida, mujer que tal vez hoy por primera vez te conectas y me escuchas y dirás, uy, esta señora está un poco trastornada. Mija, el evangelio que somos llamadas en este tiempo a manifestar no es de bonitas palabras ni de bonitos consejos, es de mostrar, es de vivir, es de manifestar y de repartir el evangelio de las buenas nuevas de salvación y del poder de Dios. Para que cuando una mujer, sin importar la condición y la situación en que esté, se agarra, se asocia, lo cree y dice, yo lo hago. Dígame qué hay que hacer. Un día le dije yo esto a Dios y lo hice así. Dígame qué hay que hacer, Señor. Dígame qué hay que hacer. Porque lo que haya que hacer, yo lo voy a hacer. No voy a tener miedo. Miren, pues, si ver una cobarde. Porque yo había leído en la Biblia esa mañana. He aquí que yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y he aquí el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y yo dije, eso es lo menos que yo quiero en mi casa, en mi hogar. Lo menos que yo quiero para mi casa y mi hogar es que sea la antesala, una agencia del reino de los cielos, aquí y ahora. Y ahora digo, Señor, que en este futuro tiempo, en estos tiempos que estamos por empezar, si esta casa puede llegar a ser una ciudad de refugio, donde gente venga a tocar y a recibir de ti, aquí vamos a estar para amarlos, para compartirles, para darles las buenas nuevas de salvación y la esperanza de vida y que no se vayan igual de como entraron. De verdad. Esa es mi pasión y esa es mi decisión. Y yo te quiero animar esta tarde. Piensa qué palabras, qué consejos, qué instrucciones te ha dado Dios para que tú lleves a cabo. El ser feliz, el caminar libre del equipaje extra a través de tener una vida de perdón y en perdón. La felicidad, la llenura, la liviandad que nos da caminar no ofendiéndonos con nadie ni peleando con nadie.
Sabes, muchas veces viene y la persona me carea, me enfrenta. Yo le digo, mi amor, qué pena. Generalmente son los míos. Digo, mi amor, qué pena. Pero sabes que yo no puedo hacer nada por que cambies de opinión, porque es tu opinión. Ya te expliqué, ya te dije, ya traté de hacerte entender y aún así tú sigues creyendo lo mismo, mi amor. Yo te amo, te respeto, pero no puedo hacer nada para cambiar lo que tú opinas en cuanto a esta situación. Espero que cambies. Te amo, te bendigo y ¡mua! Un beso, un abrazo. Y al día siguiente, a la hora, a la media hora, mi vida, ¿quieres un cafecito? ¿Quieres un postrecito? Nena, ¿quieres cenar? Mi amor, hagamos tal cosa. Para pelear se necesitan dos y yo no peleo. Y para ofender se necesitan dos y yo no me ofendo. Hello. Y ustedes no saben. Miren cuántas arrugas menos. ¿Ah? Miren cuántas arrugas menos. Funciona, Dios, hasta para las que somos coquetas. Esa es una broma, no me hagas caso. Nunca llega tarde. Esta era la tarde, este era el momento para que tú empeces a recibir mendrugos que salen de la boca de pan a través de dónde. ¡Ay! De la fuente inagotable. Fuente inagotable. Les digo, cómprense por favor las Biblias con letra roja. Por favor, cómprensela. Yo para con lo simple que soy necesitaba mi Biblia con letra roja, porque entonces sé que cada palabra que sale de la boca de Dios es la voluntad del Padre, que yo lea, que yo piense, que yo reciba, que yo medite, que yo trabaje, que yo produzca fruto dentro de mí y pueda dar fruto y dar fruto y repartir. Y coma del untado de la olla. Por eso yo te digo, cuerpos sanos, corazón sano, vidas libres, en paz, con gozo. No necesitamos casa, carro y beca, lo necesitamos a Él y porque Él es nuestro pastor, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos bendice, el que nos instruye. No nos hace falta nada. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta tarde, Señor. Perdóname porque para variar esta hija tuya habla demasiado. No sé en qué momento tengo que empezar a recortar un poco, pero me apasiona tanto, Señor, volver a vivir esos momentos que cambiaron mi historia y que han hecho de mí la mujer que hoy soy, la madre, la esposa, la abuela, la amiga que tú quieres que yo sea. Todavía estoy de camino, todavía estoy aprendiendo, pero gracias, papá. Y hoy yo te presento la vida de las que junto a mí hoy dicen, yo quiero, Señor. Levanta el dedo donde estás y dile, Señor, yo quiero, tómame en cuenta, háblame, instrúyeme. Prometo poner atención y prometo trabajar sobre lo que escuche, porque yo quiero una vida diferente. Esto es como un programa de televisión que hubo muchas veces, que hubo hace muchos años y vi muchas veces porque le encantaba a mi madre desde chiquita y ya casada lo seguía viendo. Un famoso hombre mexicano que cada domingo se despedía diciendo, aún hay más. Te veo el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal, porque ¿sabes qué? Aún hay más. Y en Dios, imagínate, ¿cuánto más? Yo no te digo aún hay más hasta donde nos atrevamos a recibir y a creer que Él nos puede dar. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él puede y todo lo que Él quiere está para nosotros, sus hijas, no por nosotros, por Él en nosotros, porque nos necesita usar en este final de nuestra vida para muchas. Amén. Las amo y las bendigo y las veo la próxima semana.